Esta parashá se llama Vayera, se encuentra el capítulo 18 al 22 de Bereshit, de Génesis, y la Haftará, como leímos, están en la segunda de Reyes, capítulo 4 del 1 al 23, ¿no? Como un resumen rápido de los temas muy interesantes, todos ellos que se tocan en esta parashá, habla de la aparición de Hashem y los tres ángeles a Abraham. La revelación de que a Sara al año siguiente iba a tener un hijo, Isaac. Luego se le informa a Abraham de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Él comienza a interceder, sobre todo por Lot, su sobrino, y por los habitantes de la ciudad. Luego viene la destrucción de Sodoma y Gomorra, la salvación de Lot. Posteriormente, la formación del pueblo de Moab y Amón. Y luego continúa la parasha hablando del nacimiento de Isaac. Después que nace Isaac, se habla de la expulsión y la salvación de Agar, la sierva de Abraham y de Ismael, su hijo. Luego se habla de una alianza que hubo entre Abraham y Abimelech. Y por último, culmina con la Akeidá, que es la atadura de Isaac y el nacimiento de Rivka, la posterior esposa de Isaac mismo, ¿no? Este, vamos a concentrarnos en este último punto de la Akeidá, que es la atadura de Isaac. Sin embargo, quiero tocar algunos puntos de las demás secciones que son puntos donde hay principios bíblicos importantes que es bueno que resaltemos, aunque al final nos vamos a concentrar en la atadura de Isaac. Este, como les digo, cualquier pregunta, cualquier cosa, podemos hacerlo interactivo. Comienza diciendo Vayera, que es el nombre de la parasha, y se le apareció, se hizo visible. A él, hablando de Abraham, Hashem en la planicie de Manré, mientras él estaba sentado en la entrada de la tienda en el calor del día. Aquí en este versículo, en este pasaje, hay mucha discusión porque en el siglo, en la Edad Media, se elaboraron los 13 principios de fe que actualmente cree el judaísmo o la mayoría de los judíos. Y uno de esos principios, creo que es el cuarto, dice que Dios no tiene forma ni cuerpo. Pero en este pasuk, en este versículo, se habla de que apareció Hashem a Abraham en la planicie de Manré. Entonces hay diferentes explicaciones. Los judíos dicen que fue una visión que tuvo, pero dentro del mesianismo se cree que uno de los tres varones que se le presentó a Abraham en este punto era una teofonía de Yeshua mismo, ¿no? Que es el rostro visible de Hashem. Este, y entonces dice, alzó la vista, también se sabe que Abraham en este momento tenía 3 días de haber sido circuncidado y él se circuncidó a sí mismo sin anestesia y sin calmante y sin todos esos beneficios que tenemos hoy en día, es bien, bien molestoso. Se lo digo por experiencia. Sí. Pero Abraham tenía una característica que se destacaba en él, que él era muy bondadoso. Y él todo el tiempo era muy hospitalario y quería predicarle la revelación que Dios le había dado, que Dios era uno solo, a todo el mundo. Cuando él salió de Ur de los Caldeos, de Ur Kasdim, y fue a Harán, ahí le predicó a las personas y obtuvo 75 almas que después lo acompañaron en el resto del viaje. Él siempre estaba aprovechando cada oportunidad para predicar la palabra. Y ese es el espíritu que debe movernos a cada uno de nosotros, Señor. Este, entonces, dice que alzó la vista y vio, y aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Él los percibió y fue corriendo hacia ellos de la entrada de la tienda y se posternó. Entonces, bueno, lo que quería destacar de este punto es esa característica de Abraham, ya que, miren, hoy me llamó Iván, no se sentían muy bien varios de los familiares, incluso la propia Raquelita. Pero fíjate, oh sorpresa, están aquí. A pesar de los inconvenientes, a pesar de ese malestar, mira, están aquí. Y ahí tenemos el ejemplo de Abraham. También todos conocemos, todos los que los conocemos a ellos,
sabemos que son muy hospitalarios y bondadosos en ese sentido, de compartir de todas las bendiciones que Hashem le ha dado y de colaborar en un granito de arena con la obra del Eterno. Esa es la actitud que tenía Abraham. Adelante, mi amor. Ajá. Bueno, Andrea está viajando desde las 5 de la tarde del día de ayer, ¿no? Elizabeth no durmió mucho, pendiente de irla a buscar, pero mira, aquí están disfrutando del Eterno, ¿ves? Eso. Todos hemos atravesado diferentes situaciones por errores propios, por diversas situaciones que no vienen al caso, pero hemos tenido algunos tropiezos tratando de llevar adelante la obra del Señor, pero aquí estamos. No nos podemos desanimar. Tenemos simplemente que dejar sentimiento de culpabilidad, arrepentirnos, pedir perdón y seguir adelante, buscando siempre al Eterno. Entonces, otro punto que quería tocar está en ese mismo capítulo 18, versículo 9, y Dios dice que de Abraham, que él lo ha amado, ¿no? Y después lo describe a él, porque él les ordena a sus hijos y a su familia después de él que sigan el camino de Hashem haciendo caridad y justicia. ¿Cómo Abraham respondió a la revelación que Dios le hizo de que existía un único Dios? Bueno, le hizo caso, salió de la casa de su padre, de su parentela y de su tierra, lo dejó todo por el Señor. ¿Somos capaces de dejarlo todo por el Señor? Debemos ser como Abraham. Y después, él mantenía el orden en su hogar y animaba a todo el mundo a seguir el camino de Hashem, practicando la sedaká, la caridad y la justicia, a fin de que Hashem les confiera entonces a Abraham aquello de lo que había hablado respecto de él. Y el Eterno es el que nos da el ejemplo primero. Y fíjense cómo nuestros sabios dicen que se interpreta el significado de seguir el camino de Hashem. Bueno, ¿cuál es el significado del verso? Andarás en pos del Eterno tu Dios. ¿Es entonces posible que un ser humano camine tras lo divino, que se describe como un fuego devorador? Pero el significado es seguir los atributos del santo bendito sea de Hakadosh Barujú. Dios viste al desnudo como está escrito en Bereshit 3.21, Génesis 3.21, que dice, Dios hizo para Adán y para su mujer túnicas de piel y los vistió, porque ellos estaban desnudos. Nosotros debemos también vestir al desnudo. No solo enviando ropa a las personas necesitadas y eso, sino también ahorita nosotros estamos revistiéndonos de la palabra de Dios, nos estamos revistiendo de sus virtudes, nos estamos revistiendo de su palabra. Eso es vestir al desnudo también. Dios visita a los enfermos como está escrito. Dios se le apareció en las llanuras de Manré. Cuando Dios se le aparece a Abraham, que lo acabamos de leer, inmediatamente sana a Abraham era viejo y no podía tener hijos y la matriz de Sara era estéril y lo sanó y pudieron tener un hijo. Entonces, así como Dios se le aparece a Abraham en la llanura de Manré para sanarlo, nosotros también debemos ir a visitar a los enfermos. Eso es seguir el camino de Hashem, practicar las virtudes, los atributos del Eterno. Dios consuela a los dolientes como está escrito. Aconteció después de la muerte de Abraham que Dios bendijo a su hijo Isaac. Lo consoló de la muerte de su papá. Nosotros también debemos consolar a los dolientes que han perdido seres queridos. Adelante, Carlito. Bueno, eso yo lo copié de judíos que practican la tradición oral y eso es una manera de no nombrar el nombre de Dios en vano. O sea, es como un respeto muy profundo hacia el nombre de Dios y entonces tener mucho cuidado de eso. Este, no puede hacer todas las preguntas que quieran. Aquí estamos aquí en una tertulia familiar, ¿no? Dice, Dios entierra a los muertos
como está escrito en Devarim, Deuteronomio 34:6, él lo enterró en el valle, hablando de que Dios enterró a Moshe. Nosotros también debemos ir a enterrar a los muertos. Eso es el significado de seguir el camino de Hashem. Otro de los puntos que quería destacar antes de concentrarnos en la atadura de Isaac está aquí, en el capítulo 19. Viene Lot y después que los ángeles lo visitan y que todo el pueblo se reunió para violar a los ángeles y él no lo permitió, él ofreció a sus 2 hijas y dijo, he aquí que tengo 2 hijas que nunca han conocido a un hombre, las sacaré a ellas y podrán hacerles lo que les plazca. Empero a estos hombres no hagan nada, por cuanto han venido a la sombra de mi tejado. Nosotros debemos acostumbrarnos que para solucionar un problema no podemos solucionarlo creando otro problema quizás hasta peor, ¿no? O sea, cerramos un hueco pero abrimos otro. No. Los problemas se solucionan con soluciones, no con otros problemas. Y también tenemos que aprender de esto, que Lot, si bien tenía las enseñanzas de Abraham y creía en el Dios de Abraham, él decidieron separarse porque no podían sobrellevarse juntos por la cantidad de riquezas que tenían. Y Lot escogió vivir en una zona súper rica y próspera, pero lleno de gente muy malvada. Y cuando nosotros nos juntamos con ese tipo de personas, de tanto compartir con ese tipo de personas, lamentablemente somos mal influenciados también. Y Lot, quizás empezó a ver casi como normal cosas que para Dios no es para nada normal. Y ofreció a sus hijas. Dice el comentario, él hizo todo lo posible en favor de sus invitados para salvarlos porque estaban bajo la sombra de su techo. Eso está muy bien. Pero él está listo para apaciguar a los hombres de la ciudad por abandonar a sus hijas a la prostitución. Esto no habla más que de un corazón malvado, porque muestra que el asunto de la prostitución de mujeres no le repugnaba, porque ahí era normal, y que en su opinión no estaría haciendo una injusticia tan grande con sus hijas. Es por esta razón que nuestros rabinos han dicho en Tanjumá, Bayerá, es costumbre del mundo que un hombre pelea a muerte por el honor de sus hijas y de su mujer para matar o para ser asesinado. Pero este hombre entrega a sus hijas por deshonra. Nosotros tenemos que proteger a nuestra familia. Lo ideal hubiese sido que Lot no hubiese estado viviendo en Sodoma y Gomorra, ¿no? Porque al final pueden suceder este tipo de situaciones. Entonces quería destacar eso porque es importante de que nosotros no estemos pernoctando en medio del pecado. Si nos acercamos a los pecadores es para atraerlos a la luz del Eterno, no para dejarnos influenciar por el mundo. Luego quería destacar en el capítulo 19, versículos 12 y 13, dice, entonces dijeron a los hombres a Lot, ¿a quién más tienes aquí? Porque los ángeles cegaron a las personas y ofrecieron salvar a toda la familia de Lot, a Lot y a su familia. Entonces, ¿a quién más tienes aquí? Un yerno, tus hijos, tus hijas, todo lo que tengas en la ciudad, sácalo del lugar, ya que destruiremos este lugar, pues su clamor ha llegado a ser muy grande ante Hashem y Hashem nos ha enviado a destruirlos. Entonces salió Lot y hablando a sus yernos, a los prometidos de sus hijas, y dijo, levántense y váyanse de este lugar, pues está a punto Hashem de destruir la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que él estaba bromeando. Esa palabra que él estaba bromeando en hebreo se dice kimsahet. Y todos aquí estamos familiarizados, pero para explicarle al señor Francisco, las letras hebreas tienen un valor numérico cada una y en el hebreo no existen números ni vocales. Entonces así la Torá no solamente es son palabras de la palabra de Dios, sino es una matriz matemática. Entonces a través del valor numérico de las palabras, Dios nos habla también. Y aquí nosotros usamos diferentes recursos para poder entender toda la revelación del Eterno. Usamos la tradición oral de los sabios que por miles de años han estado estudiando y buscando del Señor
y han mantenido el idioma, la cultura, la Torá, hasta nuestros días para hacérnoslas llegar. Utilizamos el significado pictográfico de cada letra. Cada letra tiene un significado en sí misma y un valor numérico. Entonces, utilizamos todas las herramientas que están a nuestra disposición hoy en día, bendito sea el Eterno, para poder entender la palabra. Y esa palabra, y fíjense que los 70 sabios judíos, muchos años, siglos antes de que Yeshua naciera, tradujeron la Torá y tradujeron al griego. Y ahí tradujeron la palabra Mashiach como Cristo y tradujeron la palabra Yehoshua o Yeshua como Jesús. Y en el griego también las palabras griegas tienen valores numéricos y Yeshua en griego vale 888. Y esta expresión, Kimsahet, que él estaba bromeando, que fue lo que ellos pensaron, cuando nosotros expandimos cada letra y la sumamos, nos da un valor de 888. ¿Qué les quiero destacar con esto? Que nosotros no, muchas veces predicamos el evangelio y las personas se lo toman a broma, como cosa ligera, y le dicen, tú lo que estás es loco, o no me fastidies, o tengo cosas más importantes. Yo no creo en esas tonterías, ¿no? Pero cuando hacemos esto, realmente a quien estamos despreciando es el autor de la salvación, que es Yeshua. Y ellos lo despreciaron porque ellos estaban en sus asuntos, así como en los tiempos de Noé, la gente estaba casándose y dándose casamiento y de repente vino el diluvio. Igual pasó en Sodoma y Gomorra. De repente ellos despreciaron esta salvación, despreciaron al 888 y al día siguiente ya no existían. Entonces, es importante destacar esto, que no podemos burlarnos de cosas tan serias. Adelante, Andrea. Sí, porque burlarse también es reírse y Isaac significa reírse. Y qué bueno que te diste cuenta, muy observadora, porque aquí tenemos estas tres letras, la Sade, la Het y la Kaf, que conforman parte de la raíz de la palabra Isaac. Muy buena observación, Andrés. Entonces, bueno, seguimos más adelante destacando algunas cositas antes de entrar a la materia. Fíjense que luego dice, después que se salva Lot y su esposa por mirar atrás se convierte en una estatua de sal, nosotros no debemos mirar atrás. Después que nosotros aceptamos la palabra de Dios, no debemos estar entonces de nuevo mirando al mundo y haciéndole ojitos al mundo ni nada de esas cosas. Tenemos que ir hacia adelante, no vaya a ser que nos convirtamos en estatua de sal. Pero entonces las dos hijas de Lot pensaban que el mundo se había acabado, que no había ningún hombre para procrear, y entonces hicieron un plan muy carnal de emborrachar a su papá y acostarse con él para que salieran embarazadas sin que él se diera cuenta, porque bueno y sano no lo iba a hacer. Entonces dice que la mayor dio a luz a un hijo y lo llamó Moab. Moab en hebreo significa de mi padre. Entonces, o sea que no solo cometió incesto, sino que como que se sentía orgullosa y bueno, pues prácticamente maldijo a su hijo con ese nombre, de mi padre, hijo de mi padre. O sea que su papá era su abuelo también, ¿no? Y de ahí nace el pueblo moabita, que posteriormente enemigo acérrimo de Israel, que hicieron caer a Israel en pecado sexual e idolatría. Ya vemos de dónde viene el origen de todo esto, ¿no? Y después la hija menor también emborrachó a su papá, se embarazó y tuvo un hijo que lo llamó Ben-Amí, y él es el antepasado de los hijos de Amón, y el pueblo amonita también fue enemigo terrible de Israel. Pero yo quiero destacar aquí la misericordia de Dios, lo bueno que es el Señor, que el Señor nos da oportunidades, no importa en la condición en la que nos encontremos. Dice el Salmo 89, 21, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi óleo santo. Y aquí hay un comentario que dice que hubo dos milagros con el pueblo moabita y con el pueblo amonita. Ruth vino, era moabita, y ella se integró al pueblo de Israel. Y ella posteriormente se casó con Booz, que después tuvieron a Isaí. Isaí fue el papá de David, el rey David, del cual venía el Mesías. Y del pueblo amonita
vino Naamán. Naamán se casó con Salomón y tuvo como hijo a Roboán. Y cuando leemos la genealogía de Yeshua en Mateo 1, vemos que Roboán es uno de los que se nombra en la genealogía de Yeshua. Entonces, de dos mujeres que fueron parte del pueblo moabita y del pueblo amonita, producto de un incesto, Dios hizo una rectificación, los incorporó al pueblo de Israel y forman parte de la genealogía de Yeshua mismo. Bendito sea el Eterno. Entonces, nosotros no podemos sentirnos tan malos y tan culpables como que Dios jamás nos va a poder perdonar las graves cosas que yo he hecho en la vida. Eso es mentira. Y aquí tenemos una prueba de eso. Así que no nos quedemos en el pasado ni en las cosas malas que hayan podido suceder en nuestras vidas. Más adelante, dice en el capítulo 20, quería destacar otro punto, Abraham, para proteger su propia vida, le dijo a su esposa Sara, que cuando se enfrentaran al rey Abimelech, que dijera que ella era su hermano. Y efectivamente le dijo así, él quería tomarla como esposa, le dio regalos a Abraham, pero Dios se le apareció en un sueño a Abimelech y le dijo que le entregara a su esposa a Abraham, que era una mujer casada, y él le dice, mira, pero yo soy inocente, a mí me engañaron. Y él dice, no, por eso fue que no dejé que pecaras con ella. Y cuando él le devuelve a Sara, a Abraham, le dice, he aquí que mi tierra está ante ti, donde mejor te parezca, establécete. Y a Sara le dijo, he aquí que 1000 piezas de plata le di a tu hermano. He aquí que será para ti Kesut Enayim, un velo para tus ojos, para todos los que están junto a ti, y ante todos serás reivindicada. ¿No? Esa expresión Kesut Enayim, fíjense que se escribe así en hebreo, y cuando vemos el valor de cada letra, Kesut termina valiendo 486 y Enayim vale 170, y cuando lo sumamos da 666, un número que nos hace referencia al número de hombre y número de la bestia. Entonces, ¿qué fue esto que Abimelech le dice que esto va a ser para ti un velo para los ojos? Fíjate que los sabios en la tradición oral, en En Jacob, Megilá 1:32, dice, nunca se considerará sin importancia la maldición de incluso un hombre común, porque Abimelech maldijo a Sara, diciendo, esto es para ti un velo para tus ojos, o sea, la maldijo, por eso que vale 666, ¿no? Y se cumplió a través de sus hijos, como está dicho en Bereshit 27:1, y los ojos de Isaac se oscurecieron. Terminó cumpliéndose la maldición en su propio hijo Isaac, que terminó ciego. Y a veces nosotros abrimos puertas para que vengan maldiciones a nuestra vida, porque Abraham fue el que le dijo a Sara que dijera una mentira. Y no era necesario. Nosotros no tenemos que defendernos del mal con otro mal. Nosotros tenemos que defendernos del mal con bien, de la mentira con verdad. Entonces era importante eso. Fíjense que sigue diciendo el comentario, lo que significa que él dijo, ya que me ocultaste tu estado y no revelaste que Abraham es tu esposo y tú me causaste este sufrimiento, porque todas las personas del reinado de Abimelech quedaron infértiles, que sea la voluntad de Dios es que tengas hijos con los ojos tapados. Entonces, quería hacerles ese comentario de que tenemos que tener cuidado cómo nos defendemos del mundo, y no debemos usar las estrategias humanas, sino que debemos usar la verdad de Dios. Más adelante dice que Abraham oró a Dios para que curara a Abimelech y a todas las mujeres para que pudieran tener hijos, ¿no? A su mujer y a sus sirvientas. Y ellos se aliviaron, ya que Hashem había cerrado por completo todos los orificios en la familia de Abimelech, a causa de Sara, la mujer de Abraham. Inmediatamente después que Abraham ora por Abimelech y sus mujeres, ¿qué sucede? Dice, y Hashem recordó a Sara tal como había dicho, e hizo Hashem con Sara tal como había hablado. ¿Y qué sucedió? Concibió y le dio a luz un hijo, Sara, Abraham en su ancianidad, en el momento designado del que Dios le había hablado.
Y aquí aprendemos también un principio súper importante. Dice, en Babá Kamá 92a, dice, la escritura coloca esta sección después de la anterior para enseñarte que quien ora pidiendo misericordia en nombre de otro, cuando él mismo tiene la necesidad de aquello mismo, por lo cual ora por el otro, primero recibirá él mismo una respuesta favorable de Dios, porque se dice al final del último capítulo, y Abraham oró por Abimelech y su mujer y dieron a luz. E inmediatamente después dice aquí, y el Señor se acordó de Sara. Es decir, ya le había recordado antes de curar a Abimelech. Qué hermoso. Nosotros debemos orar los unos por los otros y debemos, aunque nosotros también tenemos necesidades, tenemos que tener esa empatía por la necesidad de los demás, orar por los demás, que tengan la plena seguridad que el Eterno se está fijando en nuestra necesidad antes de escuchar las oraciones que nosotros hacemos por los demás. Qué bueno es el Señor y su justicia es perfecta. Y bueno, este comentario no lo voy a hacer porque nos vamos a estar. Bueno, esto es importante. Fíjense lo siguiente. La Torá subraya que Sara dio un hijo para Abraham, ¿no? Y más adelante, cuando Dios le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, dice a tu único hijo, pero resulta que Abraham ya había tenido otro hijo, a Ismael. Entonces, ¿por qué le dice tu único hijo? Fíjense que cuando Abraham cuando Agar, la sierva de Abraham, tuvo a Ismael, Dios todavía no le había cambiado el nombre a Abraham. Todavía se llamaba Abraham. Después que tuvo a Ismael, Dios le cambió el nombre por Abraham y fue que tuvo a Isaac, ¿no? Entonces, el hecho es que en ese momento Abraham todavía se llamaba Abraham cuando tiene a Ismael. Una vez que se cambió su nombre, ya no se referiría a Abraham por su nombre original. Esto significa, entre otras cosas, que Ismael no era hijo de Abraham, sino era hijo de Abraham. Pero el Brija, esto lo explica la tradición oral, pero el Brija Hadashah todavía lo explica mucho mejor y más profundo, porque dice en el libro de Gálatas, haciendo una alegoría, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, Agar, y otro de la libre, Sara, pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre fue por la promesa. Entonces, Isaac es el único hijo de Abraham de la promesa, lo cual es una alegoría. Y en el cristianismo se compara el pacto de Sinaí, el nuevo pacto, como esa alegoría, pero es un error. Aquí en la alegoría, ustedes se van a dar cuenta que van a comparar el Sinaí con Agar y las promesas que se le hicieron a Abraham, que fueron antes del Sinaí, con Sara, que es la libre. Dice, lo cual es una alegoría, porque estos son los dos pactos. El uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Torá? Que el que haga todas estas cosas vivirá por ellas. Como ninguno de nosotros podemos cumplir toda la Torá, entonces engendramos hijos de servidumbre, esclavos y condenados a muerte. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a lo que ahora es Jerusalén, a la Jerusalén de la terrenal, y está en servidumbre con sus hijos. Más la Jerusalén de arriba, que es la que estamos esperando nosotros, la cual es la madre de todos nosotros, porque está escrito, alégrate estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la dejada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa que fue antes de Monte Sinaí. Pero como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu, así también es ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la sierva y a su hijo, porque el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. Más que dice la escritura, perdón. Entonces, el pacto de Abraham se considera el pacto de la promesa. El pacto de Sinaí se considera el pacto que da inicio al cumplimiento de la promesa. Cuando el pacto del Sinaí falló debido a nuestra desobediencia, Elohim se volcó hacia las promesas de Abraham. Imagínense que el pacto de Sinaí estamos caminando nosotros en la cuerda floja. Cualquier error es un pecado.
Pero cuando caemos en un error, ¿a dónde caemos? En una malla que nos sostiene abajo, que es el pacto de las promesas de Abraham. Bendito sea el Eterno. Este, y fíjense que en el libro de Levítico, Baikra 26, 41, 42, nos lo explica también esto. Dice, yo también habré andado en contra de ellos y los habré metido en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Es decir, Israel no cumplió el pacto de la Torá. Y asimismo, entonces me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra. Entonces, Dios, la Torá no justifica a ninguna persona porque la Torá está supeditada a la obediencia. Cuando el pacto del Sinaí es roto, el pacto con Abraham funciona como una red de seguridad que está por debajo. Y esto es un pacto de fe. La fe de Abraham expresado en la simiente de Yeshua HaMashiach. Bendito sea el Eterno. Dice Gálatas 3, 11, 12, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo vivirá por la fe, y la ley no es de fe, sino que se dice, el hombre que las hiciere vivirá por ellas. Pero la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, en ninguna manera. Entonces, aclarado ese punto, este, vamos a continuar adelante y vamos a, voy a tocar un último punto que es un principio bíblico también. Cuando Agar estaba en el desierto, que Abraham la había despedido y que estaban en peligro de muerte, Agar se sentó a lo lejos, alzó la voz y lloró. Y Dios oyó la voz que dice ahí. Qué voz oyó Dios, Carlito? Pero la que estaba clamando era Agar. Y Dios oyó la voz del muchacho. Eso es interesante, ese detalle, ¿no? Y llamó un ángel de Dios a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué es lo que te aflige, Agar? No temas, pues ha oído Dios la voz del muchacho. Las personas muchas veces se acostumbran, mira, ora por mí, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Es más efectivo que oremos nosotros por nosotros mismos. Ahí Dios escuchó la voz del propio muchacho. Siempre que nos pidan oración por alguien, nosotros lo hacemos. No hay ningún problema. Pero debemos guiar a las personas, incentivar a las personas, enseñar a las personas a que aprendan a orar por sí mismos y por su propia familia. Eso es lo que el Señor escucha con más efectividad. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte final. Dice el capítulo 22, gracias por la paciencia, familia. Espero que estemos disfrutando todos de esta porción. Dice, fíjense que Yeshua HaMashiach en hebreo tiene una gematria, un valor numérico de 754. Este capítulo que habla del sacrificio de Isaac es totalmente profético y mesiánico porque revela a Yeshua HaMashiach. Y fíjense que comienza este capítulo 22 con esta frase, y sucedió tras estos hechos que Dios sometió a prueba. Y eso vale Yeshua HaMashiach, 754. Entonces, todas las pruebas que Dios nos somete en nuestra vida es para de alguna manera revelarnos la gracia en Yeshua HaMashiach. Dios quiera que podamos pasar cada prueba. Y entonces sometió a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, toma a tu hijo, a tu único, y dirígete a la tierra de Moriah a hacer una ofrenda, ¿no? Y esto es exactamente lo mismo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito, su único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, empezamos a ver la proyección profética de esto que está sucediendo en Abraham. Y sucedió tras estos hechos que Dios sometió a prueba a Abraham. Dijo el rabino Jonatán en Midrash Rabá,
un alfarero no examina las vasijas defectuosas porque no puede darles un solo golpe sin romperlas. ¿Qué examina entonces? Solo los vasos sanos, porque no los romperá ni con muchos golpes. Del mismo modo, Hakadosh Barujú, el santo bendito sea, no prueba a los malvados sino a los justos. Y dice la palabra que no hay justo sino solo uno, Yeshua HaMashiach. Por eso que Él es el único que puede pasar esta prueba y resucitar de la muerte, ¿no? Y madrugó Abraham por la mañana y ensilló su burro, llevó consigo a sus dos mozos y a su hijo Isaac. No le hagan caso aquí a los números ni a los colores, que eso en algún otro momento se lo explicaré más en detalle. Entonces, fíjense, ensilló a su burro y llevó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. ¿Qué dice Mateo 21, 1 al 2? Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfage, junto al monte de los olivos, Yeshua entonces envió a dos discípulos, diciendo, ¿bien? Dos discípulos, igual que los dos mozos, ¿no? Diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atado y un pollino con ella, desátenla y tráiganla a mí. Lo mismo que hizo Abraham, que ensilló a un burro. Dice, Dios al tercer día alzó Abraham la vista y ve el lugar desde lejos. En el profeta Zacarías anuncia esta profecía, como dice Mateo 21, 4, 5. Todo esto fue hecho para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que dijo, de Cita la hija de Sión, he aquí tu rey viene manso y sentado sobre un asno y un pollino, hijo de animal. Y en el Pirkei del Rabí Eliezer, la tradición oral dice, este es el mismo burro que montó Moshe para ir a Egipto, según Éxodo 24, 4:20. Y este es el mismo burro sobre el cual llegará el Mesías, según Zacarías 9:9. Entonces ya el pueblo judío veía en esta, o vio en esta prueba a Abraham una profecía del Mesías mismo. ¿Qué dice 1 Corintios 15:4? Cuando con respecto a que al tercer día alzó Abraham y vio el lugar de sacrificio, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Prácticamente Isaac resucitó ese día. Al tercer día fue Abraham y lo fue a sacrificar, y cuando vio al carnero y lo sustituyó, es como si Isaac hubiese muerto y hubiese resucitado ese mismo día. Eso lo dice Hebreos también, ¿no? Y continúa diciendo, y dijo Abraham a sus mozos, quédense solos aquí con el burro, mientras yo y el muchacho iremos hasta allá, nos prosternaremos y retornaré. No dice, dice retornaremos. Pero eso es una contradicción, porque si Abraham va a sacrificar a Isaac, el que va a retornar es él. Amén. Entonces esa era la mentalidad que tenía Abraham. Abraham le creyó a la promesa de Hashem. Y si Hashem le está diciendo que sacrifique a su hijo, él sabía que Dios tenía el poder de resucitarlo también. Y por eso decía, vamos a volver los dos, porque Dios me va a resucitar a mi hijo. Y entonces, y tomó Abraham la leña para la ofrenda y la colocó sobre Isaac, su hijo. Imagínense, Isaac no era un niñito, Isaac tenía 37 años cuando lo fueron a sacrificar, y Abraham tenía 137 años. O sea que Isaac le pudo echar un empujón a Abraham así y no se deja sacrificar. Pero Isaac conscientemente se dejó colocar ahí en el altar de sacrificio. Tremendo. Entonces, pero Isaac llevó su propia leña. ¿Qué dice Juan 19, 17 y 18? Amén, amén, amén. Isaac tenía la fe de Abraham. Dice en Juan, y él, Yeshua, cargando su cruz, cargando su leño, su madero,
salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron a él y con él a otros dos, uno a cada lado y Yeshua en el medio. Ven que se repite la misma escena. Luego dice, y habló Isaac a su padre Abraham y dijo, Padre, y él dijo, heme aquí, hijo mío, y dijo, aquí está en el fuego, la leña, pero ¿y el cordero dónde está? Falta algo. Wow, tremenda situación. Dice Juan, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Yeshua que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Amén. Por eso, por eso que nosotros aquí creemos que Dios es uno solo, que Yeshua es uno con Dios, que su palabra es una, es perfecta y no se contradice. Y su palabra comprende la Torá, los 5 primeros libros, los Neivim, los profetas, los Ketubim, que son los escritos, y el Brit Hadashah. Y es inseparable. Fíjense que sigue diciendo, y dijo Abraham, Dios procurará el mismo, eso le respondió, Dios procurará el mismo el cordero para la ofrenda, hijo mío, confía en el Señor. Y marcharon los dos juntos. Fíjense que la palabra cordero se dice Jacé, que están estas tres letras, una Hei, una Shin y una Hei. Y fíjense que son bien simétricas esa palabra cordero. Hei significa dos cosas, revelación y gracia. La Shin, que es la que está en el medio, que parecen unos dientes, hablan de destrucción, porque los dientes mastican la comida. Yeshua es el pan de vida eterna, que fue molido por nuestros pecados, fue destruido. Y entonces esta palabra cordero, Hasé, significa la revelación de la destrucción para gracia. Y como ven la simetría ahí, es como esa chin, es como si estuvieran las dos manos aquí y la cabeza, crucificado el Señor. Y al lado, las dos, o los dos ladrones, o sus manos, no sé, pero es la revelación de la gracia. Esa es la palabra cordero. Y entonces llegaron al sitio del cual Dios había hablado, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Y fíjense lo que está en amarillo. Ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre el altar encima de la leña y Abraham extendió la mano. Eso vale 2.368, que es el valor de Yeshua HaMashiach en griego. Entonces, ahí está la figura del sacrificio de Yeshua. Y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y en Juan 8, 51, 52 dice, en verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices que si alguien guarda mi palabra no va a morir jamás. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Yeshua respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo han conocido, pero yo lo conozco. Y si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Cuándo vio su día Abraham? Cuando vino uno de esos tres varones que se le apareció y él se postró delante de él, que era una figura del Mesías. ¿Cuándo vio su día? Cuando después que ganó la guerra contra los cuatro reyes y fue a entregarle los diezmos a Melquisedec, que tiene un sacerdocio eterno para siempre, el rey de justicia, Melquisedec, ¿no? ¿Cuándo vio su día? Cuando iba a sacrificar a Isaac y Dios le puso el carnero sustituto. Entonces, efectivamente, Abraham vio el día y se alegró. Vio a Yeshua, se le fue revelado. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yeshua les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy.
Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Yeshua se ocultó y salió del templo. Y continuando con la parashá, ya casi finalizando, y lo llamó un ángel de Hashem desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y le dijo, heme aquí. Y dijo, no extiendas la mano contra el muchacho ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Dios, pues no me negaste a tu hijo, a tu único. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y cuando somos temerosos de Dios, nosotros, con tal de tener comunión con el Eterno, le entregamos y no le negamos cualquier cosa. No hay nada que sea lo suficientemente valioso como para que nosotros interrumpamos nuestra relación con el Eterno. Entonces, tenemos que hacer ese autoanálisis. ¿Hay algo en mi vida que yo todavía no le haya ofrecido al Señor que de alguna manera esté obstaculizando mi relación contigo? Meditemos en eso. Y alzó Abraham la vista y después vio, y aquí un carnero, atrapado en el matorral por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo llevó como ofrenda en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel sitio Hashem Jireh. De ahí viene Jerusalén, viene de ahí, porque el Melquisedec era el rey de Salem y Hashem Jireh, y de ahí viene Jerusalén, ¿no? Dicen los sabios, ¿no? Fíjense que dice, Abraham dijo ante el santo alabado, o sea, maestro de los mundos, está abierto y conocido ante ti que cuando me dijiste que sacrificara a mi hijo Isaac, podía haber respondido, porque Abraham tenía argumentos para no sacrificarlo, pero bueno, ¿cómo tú me vas a mandar a sacrificarlo si me dijiste que él era el hijo de la promesa a través del cual iba a tener una descendencia como las estrellas del cielo y el polvo de la playa? ¿Por qué me mandas a sacrificarlo? Él pudo haber discutido con el Eterno, pero no lo hizo, ¿no? Y ahora dices, sacrifícalo como ofrenda elevada. Dios me libre de haber hecho esto. Al contrario, reprimí mi inclinación e hice tu voluntad. A veces tendremos que tomar decisiones que no las entendemos, pero que debemos obedecer simplemente al Eterno y confiar en Él. Así sea tu voluntad, eterno Dios mío, que cuando la descendencia de mi hijo Isaac esté en aflicción y nadie hable en su defensa, que tú hables en su defensa. Porque cuando nosotros, que somos descendientes de Abraham, estemos en situaciones de dificultad, entonces el Eterno verá nuestra situación, así como vio la situación de Abraham e Isaac. Y te acordarás por ellos de la atadura de Isaac y te llenarás de misericordia por ellos. Por eso que cuando Hashem iba a destruir al pueblo de Israel por el becerro de oro, ¿qué hizo Abraham? Señor, acuérdate de las promesas que le diste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Tú eres fiel. ¿Qué van a decir? Que tú no cumples tus promesas. ¿Entiendes? Entonces, siempre tenemos las promesas que Dios le dio a Abraham como un último recurso para nuestra propia salvación. Y dice, miren la actitud de Abraham. ¿Qué se escribe después? Abraham alzó los ojos y vio un carnero. Después, ¿qué significa ese después? Reví, Judá ben Reví Simón dijo, después de todas las generaciones en el futuro, tus hijos serán atrapados por pecados y envueltos en problemas, lo que nos está pasando hoy en día a nosotros. Pero al final serán redimidos por los cuernos de este carnero, como se dice en Zacarías, ¿no? Y el eterno Dios tocará el cuerno e irán las tempestades del sur. ¿Y qué se dice en Juan 19:5? Y cuando Yeshua salió fuera, ¿qué llevaba en su cabeza? Una corona de espinas, como el carnero que estaba enredado en un zarzal de espinas. En Mateo dice, entonces los soldados del presidente llevaron a Yeshua al pretorio y juntaron a él toda la cuadrilla y desnudándole, le echaron encima un manto de grana y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le burlaban, así como los yernos de Lot, diciendo, salve, rey de los judíos, y escupiéndolo en él, tomaron la caña y le herían en la cabeza. Y después que le hubieron escarnecido, le desnudaron el manto y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificar. Fíjense que la palabra hijo se dice en arameo bar y se escribe así de esta manera, la bet y la resh, que es bar.
La Aleph representa a Elohim, con valor 1, representa a Dios mismo. La palabra cabeza se dice Rosh, Resh, Aleph y Shin, Rosh. Y la cabeza espino se dice Chit, Chit. Miren qué maravillosa revelación nos da desde la primera palabra con la que Dios comienza la Torá, el Reshit, que significa la primicia, el primogénito de los muertos. La primera palabra de toda la Torá representa a Yeshua mismo, en quien Dios creó los cielos y la tierra. Miren cómo se escribe esa palabra, Bereshit. Las dos primeras letras significan hijo en arameo. La tercera letra, Dios, hijo de Dios, lo que ven en amarillo. La segunda, tercera y cuarta letra que estoy resaltando en verde es la palabra Rosh, que es cabeza. Y la tercera, quinta, la cuarta, quinta y sexta, que está resaltado en morado, es la palabra Chit, que es espino. Desde la primera palabra de la Torah está revelado lo que el Señor iba a hacer con el carnero sustituto de Isaac, con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que fue coronado con espinas. El Hijo de Dios en su cabeza, coronado de espinas. Ahí está revelado desde el principio, ya Dios tenía la solución a todos nosotros, que es en Yeshua HaMashiach. Y con esa, fíjense que quiero mostrarles una última lámina. ¿Cómo conocemos nosotros al Eterno? Hashem Elohim, el Eterno Elohim, Elohei Isaac, Elohei Abraham, Elohei Isaac y Elohei Jacob, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. Hashem, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Esa expresión, cuando nosotros la vemos en el hebreo, se escribe así. Yohei Bajei Elohim, Yohei Bajei vale 26, Elohim vale 86, Elohei, o sea, Dios, vale 46, Abraham 248, Elohei 46, Isaac vale 188, Elohei 46 y Jacob vale 202. Cuando sumamos todas estas palabras, ¿cuánto da? 888. Hashem Elohim, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, 888, refiriéndose que Yeshua es Hashem mismo viniendo por nosotros, por su misericordia. Bendito sea el Eterno. Así que vamos a cerrar este compartir y vamos a orar. Los invito a que cerremos nuestro rostro y oremos al Eterno. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es una, así como tú eres uno. Y nosotros queremos que tú te reveles a nuestras vidas, así como te le revelaste a Abraham en la planicie de Manré. Señor, danos de esa cualidad de la bondad para que nosotros siempre estemos prestos a ser hospitalarios, a compartir los alimentos y a predicar la palabra a todas las personas que tú pongas a nuestro alrededor, Señor. Y Señor, queremos ser como Abraham, queremos tener en orden a nuestra familia, a nuestros hijos y siempre procurar e incentivarlos a que practiquen la caridad y la justicia, que sigan tus caminos, que así como tú vestiste a Adán, que nosotros vistamos al que está desnudo, así como tú sanaste a Abraham y a Sara, que nosotros visitemos a los enfermos, así como tú bendejiste a Isaac cuando se murió su papá, que nosotros también podamos condolernos de las personas que tienen pérdidas humanas de sus seres queridos, que así como tú enterraste a Moshe, que nosotros vayamos y visitemos a las personas en su última despedida de este mundo, Señor. Nosotros también te queremos pedir, Señor, por tu gran misericordia, que nosotros no le entreguemos a nuestros hijos, al mundo, que no los incentivemos para nosotros poder estar en nuestros propios asuntos y nos olvidemos de ellos y se lo entreguemos a la internet, a la televisión, a los videojuegos, a los maestros del mundo que le andan enseñando locuras, Señor, sino que nosotros nos desliguemos del mundo, aunque estemos en el mundo, y siempre incentivemos a nuestros hijos a que caminen por la verdad. No. Ayúdanos a no resolver los problemas causando un problema peor del que estamos resolviendo, Señor. Por favor, te lo pedimos. Y Señor, también tú nos has enseñado en el día de hoy que no debemos tomar a poco, menospreciar ni tu nombre, ni tu evangelio, ni tu palabra de predicación. Muchas personas se burlan de nosotros, Señor. Ten misericordia de ellas y abre sus ojos, abre sus oídos
para que puedan apreciar la salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Bendito sea por siempre. No, quita de nosotros toda palabra de burla que no sea sana y que pueda estar afectando la vida de otras personas, Señor. Y te damos las gracias porque a pesar de los errores que cometió Lot y el incesto con el que se formaron los pueblos moabita y amonita, tú nos enseñas a través de la conversión de Ruth y a través de la conversión de Naamá, que se integraron al pueblo de Israel, que no hay ningún pecado que tú no puedas perdonar, solamente la blasfemia contra tu espíritu de santidad. Así que, Señor, nosotros dejamos atrás toda culpa, procedemos al arrepentimiento, sabiendo que tú eres fiel para perdonar todos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a transmitir este mensaje, porque mucha gente no va hacia ti porque no se siente suficientemente merecedor de ti, Señor. Y nosotros muchas veces permitimos que sean lanzadas maldiciones a nuestras vidas, que puedan afectar a nuestros hijos como un velo para los ojos, como hizo Abimelech con Abraham. Señor, haznos ser prudentes con las palabras que pronunciamos, porque no queremos abrir puertas al enemigo, Señor. Gracias por enseñarnos esta gran verdad en el día de hoy, Señor. Y también, Señor, hemos aprendido que es mucho más eficaz que oremos por nosotros mismos, a que siempre le pidamos a los demás que oren por nosotros, Señor. Ayúdanos a orar por todo el mundo, siempre que nos los pidan, pero también ayúdanos a incentivar a las personas a que oren por sí mismos y que tomen el control, la responsabilidad de su vida espiritual ante ti, Señor. También, Padre Santo, te queremos dar las gracias porque nosotros por amor a ti y por obediencia procuramos todo el tiempo obedecerte y cumplir tu Torá y no pecar contra ti. Pero si pecamos, dice tu palabra, que tenemos un abogado que va fiel y que es capaz de perdonar nuestros pecados porque caemos en una red que son las promesas que le diste a nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, Señor. No somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libre. Bendito sea por siempre, Señor. Y, Señor, tú nos has mostrado una revelación profética del sacrificio de Yeshua HaMashiach a través del sacrificio de Abraham por Isaac. Señor, que nosotros podamos superar las pruebas como las superó Abraham y fortalécenos en esa fe. Y gracias por tu espíritu de santidad, que es la garantía de que un día vamos a ser revestidos de un cuerpo incorruptible. Así que ayúdanos a enfrentar cualquier problema en esta vida, poniendo nuestra mirada en la recompensa futura, porque sabemos que todas las situaciones que estamos atravesando son pasajeras, Señor. Bendito eres en el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén.